Desde hace 100 años, el petróleo ha sido la sangre que ha dado vida a Estados Unidos. Pero en septiembre de 2005, un huracán azotó el Golfo de México y afectó al suministro de petróleo de la nación. Este es un país enorme. Y el petróleo se utiliza para todo, y cada día. Pero llegó el huracán Julia, y el viento arrasó lo que encontró a su paso. El oleoducto que diariamente transporta 1 millón de barriles a Estados Unidos resultó gravemente dañado. El huracán Julia desencadenó una ola de sucesos que cambiaría para siempre a Estados Unidos. Two ships collided at the Houston Ship Channel, a major artery for America's oil industry. Long lines at gas stations and panic at the pump. The price of gas is high and getting higher. La gente estaba aterrorizada, traía botellas de plástico y las llenaba de gasolina. Fue caótico, y yo no entendía cómo la gente podía llegar a desesperarse y tratarse con tan poco respeto. Estados Unidos no se había dado cuenta de lo frágil de su existencia. El petróleo, el oro negro de nuestra economía nacional, que había hecho poderosa nuestra economía, se había convertido en un talón de Aquiles. Desastre tras desastre, Estados Unidos se derrumbaba como un castillo de naipes. Solo había un país al que se podía pedir ayuda, y era Arabia Saudí. Normalmente recibíamos 2 millones de barriles diarios de los saudíes, pero ahora necesitábamos 3 millones. Este país se ha hecho grande gracias a la gente que le sirve. Teníamos que proteger nuestros intereses, y el más importante era un suministro de petróleo barato. Oil hit a new record price of $153 a barrel today, following the blast at Ras Tanura. It has never been that high. Trucking industry is under tremendous further blow to workers in the meat industry, shutting down with the loss of 6,000 jobs. El gobierno decidió que la forma más inteligente de financiar las tropas en Arabia Saudí era cortar la ayuda a los agricultores. Para mí era inconcebible que en el siglo XXI alguien se congelara en su propio domicilio. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? ¿Y cómo le hemos dado tanto poder al petróleo en nuestras vidas? Probablemente asistíamos al peor desastre en suelo estadounidense. Pray with me for the well-being of every man, woman, and child. Un futuro sin petróleo. En el verano de 2005, las necesidades de petróleo de Estados Unidos eran más altas que nunca. Éramos el primer consumidor mundial, quemando un 25% de la producción mundial de petróleo. Había 2 coches en cada casa. Incluso había un petrolero en la Casa Blanca. Durante décadas, los expertos habían avisado de que llegaría ese día, pero nadie esperaba que llegara tan pronto. En la costa de Luisiana se formaba una tormenta de categoría 4. Labor Day weekend, but out in the Gulf of Mexico, Hurricane Julia continues to build, and the experts are telling the people of New Orleans to think about evacuating the city. Joining us is Frank Milner. He is the Director of Emergency Management right here in Jefferson Parish. And Frank, what do you say to the folks who have not yet evacuated? Get out while you can. Julia is a Category 4 hurricane. This city is 13 feet below sea level and surrounded by water on 3 sides. If New Orleans takes a direct hit, we're going to be the next Atlantis.
Mientras la nación se preocupaba por la amenaza que suponía para los habitantes de Luisiana, el miedo de la industria del petróleo se centraba en unas hectáreas de marismas 90 kilómetros al sur. Antes del huracán Julia, la mayoría ni siquiera había oído hablar de Port Fourchon, pero era un punto vital para el suministro de petróleo a Estados Unidos. Más del 15% de los 20 millones de barriles que se consumían cada día. El director de operaciones del puerto era John Hamel y sabía que no había margen para el error. No sabíamos con seguridad si el huracán iba a alcanzarnos, pero después del huracán Iván no quise correr ningún riesgo. Mi prioridad era sacar de aquel infierno a los trabajadores. Por supuesto, el proceso de evacuación salvaría a los hombres, pero no protegería los miles de millones de dólares en petróleo y la infraestructura de perforación del Golfo de México. Extraemos 1 millón de barriles de petróleo de las refinerías del puerto. La mayor parte de la producción de gas y petróleo que llega por el oleoducto del fondo marino. Y además, más de 1 millón de barriles de petróleo importado, lo que supone el 13% de las importaciones del país. La mayoría de esas importaciones fluían por el oleoducto principal que viene desde el Golfo y aparece en la superficie delante de la oficina de John Hamel. Es un oleoducto que se extiende 30 kilómetros por el fondo oceánico del Golfo, a una profundidad de unos 400 metros. Unos superpetroleros traen el crudo de todas partes. Llega a Port Fourchon. Lo procesamos y desde allí se distribuye al 30% del territorio nacional de Estados Unidos, 1 millón de barriles diarios. Esa misma tarde, las autoridades del gobierno se reunieron para discutir los planes de emergencia por si el huracán Julia llegaba a Luisiana. El representante del Departamento de Energía era su subsecretario, Jack Roden. Habíamos estado siguiendo al Julia durante varios días y se dirigía a Key West. Entró por el estrecho entre Key West y Cuba y entonces empezamos a preocuparnos. Yo sabía que si arrasaba el puerto, fallaría la economía de la mitad de Estados Unidos, afectando a toda la nación. Forecasters are warning that it's only a matter of hours now before Hurricane Julia strikes the city of New Orleans. El sábado por la tarde, las autoridades declararon el estado de emergencia en Luisiana. Over 1 million people have been on the move on many of the highways out of New Orleans. It's absolute gridlock. Los automóviles bloqueaban las autopistas llenos de personas desesperadas por escapar de la tormenta que se avecinaba. Now the mayor is concerned about the 100,000 or so who are not leaving. We have over 100,000 residents that rely upon public transportation to get around the city, so they really do not have any means to leave our city. So we will have people in the city that will ride the storm out. Just a short while ago, they opened up the Superdome as what they refer to a shelter of last resort. Yo vivo a pocos kilómetros de aquí. Nací y crecí aquí. No estaba seguro de que mi gente u otras personas que vivían aquí pudieran salvarse. Sabía que podían morir miles de personas. A las 6 de la mañana, el huracán Julia llegó a tierra, azotando Port Fourchon. Avanzando lentamente por tierra, el Julia arrasó grandes zonas del sur de Luisiana.
Devastating scenes are being reported in hurricane-stricken New Orleans. Hundreds are feared dead, with emergency services unable to cope. Phone lines are down in many areas, so if you're stuck in a building and you can't get out. Aunque toda la ciudad sufrió la fuerza del huracán, fueron los barrios de las afueras de Nueva Orleans los arrasados. Nunca volverá a ser como antes. Ha muerto mucha gente. Y las vidas no se pueden recuperar. En Luisiana murieron 1.746 personas a causa del Julia. Pero la crisis del petróleo que produjo se cobraría 10.000 vidas más en los meses siguientes. El Día del Trabajo con las líneas